Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica de Bello y todos los que nos acompañan en este servicio en el Día del Señor. Es un gusto el poder estar con ustedes nuevamente exponiendo la palabra de Dios. Nos encontramos estudiando la primera carta del apóstol Juan y el capítulo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo 2, en los versículos 3 al 6. Pero quisiera que por favor diéramos lectura a partir del versículo 1. Leo para ustedes. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Sea el Señor bendecido en esta predicación. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te queremos pedir el día de hoy, Señor, que nos ayudes a poder entender tu palabra. Vemos nuestra incapacidad para entender, Señor, lo que tú nos quieres decir, y te queremos pedir que por favor dispongas nuestros corazones, nuestras mentes y asimismo toda nuestra persona para que podamos servirte a ti. Ayúdanos, Señor, a crecer más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú desarrollándonos y haciéndonos madurar, tanto en la fe como en el amor, como en la obediencia. Ayúdanos, por favor, Santo Padre. Te queremos pedir que también nos ayudes a ser más agradecidos contigo y tener un profundo agradecimiento por nuestro Señor Jesucristo y lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de esta enfermedad, de este virus que está rondando en estos momentos, tú nos has dado vida y nos has dado la fortaleza para poder estar aquí como iglesia y seguir siendo instruidos por ti y poder predicar y enseñar a otros y guiar a otros hacia Cristo. Ayúdanos, por favor, Señor, en estos momentos a poder predicar tu evangelio a pesar de las dificultades. Te queremos pedir esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que tú te glorifiques en tu palabra el día de hoy. Amén. El título de la enseñanza del día de hoy es Una relación verdadera con Dios. El primer punto que veremos es el conocer es obedecer. El segundo punto, decir que le conocemos es más que una confesión de labios. El tercer punto, el que habita en nuestros corazones y nos ayuda a obedecer. Y el cuarto punto es vivir para Dios es morir al pecado. Pero antes de comenzar, quisiera que habláramos de unos asuntos generales para poder comprender el mensaje. La porción que estamos estudiando en esta mañana contiene una serie de asuntos con los cuales debemos de tratar antes de pasar a ver nuestro texto. Debemos recordar que la carta se cree que fue escrita entre los años 85 al 95. En esos años, el Imperio Romano estaba gobernado por el emperador Domiciano. Al principio del gobierno de Domiciano, su enfoque no fueron los cristianos, pero con el transcurso de los años se tornó en un voraz perseguidor de la iglesia. De hecho, se cree que mató a su esposa por ser cristiana. De esto no se sabe con certeza. Ahora bien, la persecución no fue en todo el imperio. Se cree que fue solamente en Roma y en Asia Menor. La causa de la persecución muy probablemente fue porque Domiciano amaba las tradiciones romanas y vio en el cristianismo un enemigo que avanzaba lenta pero firmemente sobre todo el imperio. Lo que hemos mencionado sugiere que la carta
pudo haber sido escrita cuando la persecución no estaba tan enardecida, quizá a inicios o finales del imperio de Domiciano, porque no vemos que el apóstol mencione este asunto en la carta. Se cree que el apóstol se encontraba en Éfeso y que esta carta de hecho fue dirigida a las iglesias de Asia Menor. Otro asunto que debemos mencionar es que la carta fue escrita con el propósito de combatir a los falsos maestros que se habían inmiscuido en la iglesia junto con sus herejías. Se cree que el apóstol estaba combatiendo con un grupo llamado los docetas, quienes negaban la encarnación de Cristo, puesto que decían que él solo había venido en apariencia. Hay otros estudiosos quienes piensan que Juan estaba combatiendo al gnosticismo, quienes veían al cuerpo como malo, al espíritu como bueno y una salvación a través del huir del mundo y abrazar un conocimiento especial. ¿Puede usted imaginar la serie de pensamientos, ideas, ideologías, religiones y filosofías de las que estaba plagado el mundo de aquel entonces? Roma había conquistado muchos reinos y junto con ellos sus culturas, adaptando todo aquello que parecía innovador, tomando y formando nuevas religiones y nuevos sistemas de pensamiento. Creo que el apóstol resume muy bien contra quién se estaba peleando en su carta y en su evangelio con una sola palabra: contra el mundo. La mente entenebrecida del ser humano. El mundo de aquel entonces no es muy diferente al mundo en el que vivimos hoy en día, el cual está plagado de toda clase de ideologías. Profesando ser sabios, se hicieron necios, abandonaron la sabiduría de Dios y buscaron establecer su propia sabiduría, siguiendo sus corazones entenebrecidos y sus mentes reprobadas. No conocieron a Dios mediante la sabiduría, declarada en los cielos y en la tierra, ni vieron su mano obrando a través de la historia. Además, silenciaron sus conciencias para que no testificaran contra ellos que sus obras eran dignas de muerte. Pero déjeme recordarle que, si bien el hombre se ha olvidado de Dios y de alguna manera ha callado su conciencia por medio de las drogas, el alcohol, el ateísmo y las falsas religiones, Dios no se ha olvidado del hombre y ha de dar a cada uno conforme a sus obras en el gran día del juicio final. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a todos los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Recuerden, el Señor escudriña lo más profundo de los corazones y sabe cuáles son los pensamientos del hombre. Y notemos que son de constante mal. Pasemos a ver el primer punto. El conocer es obedecer. Dice la palabra: y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. La iglesia de Éfeso era una iglesia sumamente bendecida. Había tenido como maestros al apóstol Pablo, Juan, a Timoteo y a Apolos. Fue una iglesia que inició con un gran celo, pasión y dedicación por el evangelio, pero con el tiempo fue decayendo, su amor fue menguando. En este tratado, Juan se enfoca en la diadema cristiana de la verdadera conversión, que es la fe, el amor y la obediencia. Como ya hemos mencionado, los falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia e intentaban arrastrar a la congregación consigo. Negaban el pecado, rechazaban los mandamientos y predicaban a un Jesús distinto al de las Escrituras. Hacían un gran énfasis en el conocimiento, pero el conocimiento como información. Dicho conocimiento es meramente un adorno que no sirve para nada. De hecho, nadie se ha salvado del infierno por el mero conocimiento. Es por esta razón que el apóstol dice:
y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si su conducta no es seguida de lo que usted profesa creer, el conocimiento sin obediencia viene a ser de aquel que lo posee el mayor de los hipócritas. Solo evidencia que lo que usted cree es pura palabrería. Lo que el apóstol le está enseñando a la iglesia es que el conocer no exenta de la obediencia, sino que el verdaderamente conocer guía a la obediencia. El distintivo del cristiano es que sigue a aquel a quien conoce. Dice el cristiano: Cristo me ha dicho en su palabra que le siga y yo le seguiré, porque el morir en él es vida y fuera de él todos los caminos son muerte. No son solo palabrerías, sino una fe activa. Decir que le conocemos es más que una confesión de labios. Dice el apóstol: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Otro problema que tenemos en común con la iglesia de la época del apóstol Juan es un cristianismo mixto. Es decir, dentro de la iglesia visible, dentro de la iglesia local, se encuentran tanto verdaderos cristianos como falsos creyentes. Nosotros no podemos distinguir en cierta manera de los falsos con los verdaderos. Eso es algo que le compete a Dios. Solamente Dios puede ver verdaderamente quién es verdadero creyente y quiénes no lo son. Nosotros podemos discernir en cierto aspecto por los frutos que ellos producen, pero solamente el Señor verdaderamente sabrá quiénes son los verdaderos y los falsos. Con todo esto, solamente los verdaderos escuchan la palabra y la obedecen. En la carta del apóstol se dirige a estos, a los verdaderos, y los llama hijitos. Dentro de los hijitos se encuentran los padres, los jóvenes, los niños, y hay quienes piensan que existe un cuarto grupo, los bebés espirituales, porque la palabra que se utiliza en el versículo 12 y 13 son diferentes, pero con este respecto no se refiere a una distinción en cuanto a edad, ni en cuanto a tiempo de conversión, sino es más bien una descripción del desarrollo espiritual en el cristiano. Estos cuatro han contemplado la gloria del Señor Jesucristo, comparten la misma fe y el mismo espíritu, pero al igual que hay una diferencia entre las edades de un joven y un bebé, hay también una distinción en el crecimiento y en el desarrollo de la imagen de Cristo y la comprensión de su gloria en ellos. Estos cuatro han conocido a Cristo en verdad, y es notorio puesto que la gracia que han recibido se ha reflejado en sus vidas. Son una bendición para la vida de aquellos que los rodean. No solo han conocido, sino que se han encontrado con Jesucristo. Al igual que Natanael, han visto a Cristo, el Hijo de Dios, el Jesús de las Sagradas Escrituras. Tal encuentro fue un encuentro transformador, de tal manera que no solo le conocen, sino que le siguen y obedecen su voluntad. Se preguntará usted, ¿cuál es la voluntad de Dios? El versículo lo dice claramente, sus mandamientos, pero nosotros continuamente al escuchar la palabra mandamiento surge una cierta indisposición en nosotros. Lo primero que viene a nuestras mentes es una ley injusta que demanda aquello que es muy difícil de hacer. Los vemos como reglas y a nosotros no nos gusta obedecer las reglas porque las vemos como algo que nos somete. Pero cuando el apóstol habla aquí sobre mandamientos, se está refiriendo a los 10 mandamientos, que son la buena voluntad de Dios para todos los seres humanos. Yo no puedo entender cómo muchos, incluso entre los cristianos, admiran el modelo de vida del Señor Jesús. Si Jesús no hubiera hablado del pecado, del infierno, del juicio, seguramente hubiera tenido muchos más seguidores, porque la gente no tiene problema en aceptar un Jesús amoroso. El problema por el cual lo rechazan, y de hecho lo rechazaron, fue porque Jesús dijo: ustedes saben quién soy yo, han visto mi obra y saben que en mí no hay engaño. Si no creen en mí,
y se arrepienten, solo les aguarda la eternidad en el infierno y la santa y temible ira de Dios. La hermosura del amor de Jesús yace en su justicia, un inmenso amor al Padre y a su santa voluntad, un amor de hechos y no solo palabras, una relación sincera y verdadera con Dios. Escuche bien, por favor, los mandamientos a los cuales se está refiriendo Juan son los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos revelados, vividos e interpretados por el Señor Jesucristo. Una ley que trasciende la ley. Y de esta manera, el guardar la ley es más que hacer, no hacer o dejar de hacer. Si usted dice que es cristiano, ¿por qué no se comporta como tal? Ser cristiano es vivir a la justicia, pero la verdadera justicia. Estamos hablando de un asunto que va más allá de la moralidad. No se trata de moralidad. Ni el conocimiento ni la moralidad jamás han salvado a alguien del infierno. La justicia de Dios no admite engaño, pecado ni hipocresía. Debe de ser una justicia que es más que palabras, una justicia íntegra y activa, que cree, confiesa y actúa, que no busca ser vista por los demás. Es una justicia que se ejercita en el dominio propio, pero quien domina la vida del creyente es el mismísimo Señor, de tal manera que sus ojos, su mente, su corazón y sus labios están comprometidos con Él. Toda su obra busca solamente el agradar a Dios. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo conseguir esa justicia? Mis hermanos, lo he dicho desde el principio, solo que a causa de nuestro pecado nos es imposible ver, al menos que Dios nos lleve a encontrar el manantial de la vida. Mira, ahí está, usted que tanto lo buscaba, usted que mendigaba entre la basura de este mundo, tratando de hallar ese pan celestial. Mire, ahí está, esa justicia está en Cristo. Solo los que creen en Cristo pueden seguir a Cristo. Solo los que creen en Cristo pueden agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Porque son mejores? No, sino porque Cristo ya ha pagado por sus pecados, los ha salvado del juicio y del pecado, para llevarlos así a vivir una vida de justicia, y esto por la gracia de Dios. Por esta razón, la justicia en nosotros es la obra de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a obedecer la voluntad de Dios, a vivir de una manera justa siguiendo a Jesús. ¿Lleva usted un disfraz de cristiano o es usted un cristiano? Recuerde, la justicia es más que palabras. No busca ser vista, se ejercita, es comprometida y solamente busca agradar a Dios. Proviene de una constante comunión, guía y dependencia de Él y con Él, y tiene como fin la gloria de Dios. Si decimos que somos cristianos, debemos vivir a Cristo. Debemos vivir como cristianos. ¿Había usted visto los mandamientos así? Estamos hablando de una ley que trasciende la ley. Hermanos, el que no vive así es un mentiroso. Quiero hacer un paréntesis aquí. Es sorprendente cómo y cuán relacionadas están la carta de Juan y el Evangelio de Juan. Permítame mostrarles por qué. Juan ha mencionado aquí que los que no guardan el mandamiento son mentirosos. Ahora, usted dígame, ¿quién es el padre de mentira? El padre de mentira es el diablo. Pues de igual manera, los que no guardan la verdad, los que viven el cristianismo como un mero asunto de moralidad o de conocimiento para sentirse mejor que los demás, los que practican el pecado, los que se ocultan para no ser vistos por los demás, pero hacen lo mismo que aquellos a quienes persiguen, todos ellos son mentirosos, hijos del padre de mentira. Se engañan a sí mismos porque jamás podrán burlar a aquel que escudriña y juzga los corazones. Pasemos a ver el tercer punto. Juan nos dice de dónde surge el poder para obedecer el mandamiento, el que habita en nuestros corazones y nos ayuda a obedecer. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en Él. Juan deja a un lado a los mentirosos y vuelve a enfocarse a los hijitos, el que guarda su palabra. En una ocasión, un maestro me dijo que el Evangelio de Juan tenía dos niveles de comprensión, y es muy probable que este mismo caso se presente en esta carta. Miren a la audiencia. Está formada por bebés, niños, jóvenes y padres. Pero mis hermanos, ninguno de ellos es más que el otro. Todos ellos son juntamente bendecidos en Cristo. De hecho, los unos y los otros aprenden mutuamente. Los jóvenes son edificados por los niños y los padres por los bebés espirituales. En este versículo, Juan puede estarse refiriendo en un sentido profundo a aquel que obedece su palabra, pero en un sentido más profundo a aquel donde mora Jesucristo. Nótese esto, es con la porción de la escritura que acabamos de mencionar, el que guarda su palabra. En un sentido profundo a aquel que obedece su palabra, pero en un sentido más profundo a aquel donde mora la palabra. Menciono esto porque ambos sentidos nos muestran una idea más completa que nos permite a nuestras mentes no desviarnos a ningún extremo. La realidad espiritual va acompañada de una realidad física que es la obediencia. Donde mora la palabra, hay obediencia. Donde el Logos vive, ahí hay vida. Ahí se ha perfeccionado el amor de Dios. Ahí hay obediencia. En segundo lugar, nos dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ya hemos dicho que la virtud del amor es la justicia, pero a su vez, el cumplimiento de la justicia es el amor. Por eso el apóstol Pablo dice, el cumplimiento de la ley es el amor. La demanda de Dios no es una justicia meramente externa, sino una justicia interna que surge de un cambio en el corazón y se desborda en lo exterior. ¿Cómo surge este desbordante amor? ¿Se acuerda de dónde viene la justicia? ¿Dónde es que la encontramos? Pues aquel rico manantial también contiene este hermoso don. Mire conmigo lo siguiente. La palabra que usa Juan y que se traduce aquí como perfeccionado, quiero que usted se la lleve a su casa y la atesore. Guárdela como uno de los más grandes tesoros que usted jamás pudo encontrar en esta vida. Es la palabra más triste que la creación jamás escuchó. Es la más costosa, la más dolorosa. Así lo testificaron los cielos y la tierra, y a su vez la más hermosa de todas las realidades. La palabra es la misma que se emplea en Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, la palabra consumado. Y aquí enseña Juan, por esta palabra, que el Señor consumó, cumplió totalmente la voluntad del Padre por nosotros en nuestro lugar. La palabra se encuentra también más adelante. Mire el versículo 19:30. Consumado es. Aquí Juan dice que el Señor consumó la ira de Dios por nuestros pecados en el Calvario. Y aquí en primera de Juan 2:5, el Señor consumó el amor de Dios en nosotros. La palabra perfeccionar y consumar es la misma en el idioma original. Cuando el Señor hizo su morada en nuestros corazones, derramó el amor de Dios en nosotros, para que así nosotros le pudiéramos amar en verdad y guardáramos su voluntad en amor. Amada iglesia, yo no sé ustedes, pero esto es maravilloso. No puedo sino cantar, oh maravilla de su amor. Mi corazón fue encendido con un fuego consumidor. Mis cadenas cayeron. Mi corazón fue liberado. Me levanté, fui hacia él y le seguí. ¿Por qué? Porque mi Salvador murió por mí. Esas palabras son de John Wesley en su himno And Can It Be. Yo estaba muerto en el pecado y merecía la condenación. Ahora vivo porque mi Salvador murió. Entregó su vida por mí. Resucitó para interceder por mí y por ti. E hizo su morada en nuestros corazones
para que viviéramos a la justicia del amor de Dios. Bendito Salvador, gracias a Dios por Cristo. Ahora pasemos a ver el punto final. Pero antes quiero advertirles de la seriedad de lo que estamos hablando. No estamos aquí para entretenerlos o para hablarles cosas que suenen bonitas. Estamos aquí para alarmarles del gran día del juicio y del único Salvador, el camino a Dios, Jesucristo, delante de quien todos los hombres y seres angelicales han de compadecer. Por eso, no se engañen. Vivir para Dios es morir al pecado. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El amor, que es el cumplimiento de la ley, es más que un asunto de moralidad. Si Dios hubiera querido un pueblo moralista, les hubiera dado un Buda o un Mahoma. Pero Dios no quiere solamente un pueblo moral, sino verdaderamente moral, un pueblo santo. La moralidad puede ser un pecado en sí misma si no va acompañada de la santidad, ya que una moralidad sin santidad no agrada a Dios, sino que busca la atención de los demás. Esta aplicación va primero para ti. Tú que no crees, permíteme preguntarte, ¿cómo ves los mandamientos? ¿Los ves como pesados? Sabes que no los has cumplido y que esa misma razón te condena. No puedes ver ninguna esperanza en la ley. Mereces el infierno. Amigo, ciertamente no hay ninguna esperanza de ti, ni nada que tú puedas hacer. Pero si hay esperanza en Él, si confías en Él, si crees en Él, Él es el único y perfecto Salvador que puede salvarte, porque a Él lo ha mandado el Padre para salvar a pecadores como tú. Ruega a Dios por el poder ver al bendito Salvador vestido de su gloria. Y esta va para ustedes, hermanos. A ti también te pregunto, ¿cómo ves los mandamientos? ¿Los ves como obsoletos? ¿Los ves como inútiles, como gravosos? Hermano, ¿no te has dado cuenta que la enseñanza del Señor Jesús y de sus apóstoles es la correcta interpretación de los 10 mandamientos, de la voluntad de Dios? Todo lo que enseñan es cómo vivir los 10 mandamientos. Debes de ver los mandamientos como la voluntad de Dios. Hermano, a ti te insto que te arrepientas. No has apreciado los mandamientos como deberías de haberlos apreciado. ¿No sabes que los 10 mandamientos son una foto del futuro glorioso que te espera? ¿Y no sabes cuán útiles son para guardarte de las mentiras y de las tentaciones del diablo? El que guarda sus mandamientos también es guardado a su vez del pecado por los mandamientos. No es en vano que se insta a meditar en la ley de día y de noche. Tú puedes comprender la ley porque Cristo ya te ha enseñado, ya te ha explicado y te ha mostrado lo que es vivir la ley. Además, te ha dado el Espíritu Santo quien te guía, te fortalece y te da el poder para luchar por guardar su palabra y perseverar en medio de la prueba, la tentación y la aflicción. Admirable gracia de Dios, que siendo enemigo fui reconciliado con Él, ahora reconozco mi total dependencia de Dios, doy gracias a Jesucristo. Guardar los mandamientos no ha salvado a nadie, ni salvará a nadie, pero son la evidencia de la nueva vida que gozamos y de nuestro amor por Dios. La comunión con Dios es solamente posible por la reconciliación en Cristo Jesús y podemos obedecer por el poder transformador del Espíritu Santo operando en nosotros. Recuerda, vivir para Dios es morir al pecado. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado en ella que el conocerte no es solamente un aspecto intelectual, no se trata solamente de conocimiento, aunque este es importante, pero Señor, se trata de vivir tu verdad, de vivir tu palabra. Se trata de obedecerte en amor. Se trata de la nueva creación que tú has empezado en nosotros. Se trata de ya no vivir más al pecado, sino vivir a la justicia. Se trata de la obra de tu Espíritu en nosotros y la obra consumada de Cristo en la cruz para darnos vida a nosotros.
Ayúdanos a poder responder en obediencia y a poder seguirte a ti y darte gloria en nuestras vidas. Ayúdanos a ver que el cumplimiento de la ley no es en sí para que nosotros seamos alabados. No se trata de nosotros, siempre se ha tratado de ti. Tú eres el centro, Señor. Ayúdanos a cumplir con el propósito de nuestras vidas, que es el darte gloria a ti con ellas. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y a los que nos acompañan en este servicio, quiero hacer la cordial invitación a seguir acompañándonos y cuando pase la cuarentena, a asistir a la iglesia con nosotros. Si usted tiene una pregunta sobre Cristo, sobre la Biblia, la iglesia o cualquier otra duda, puede contactar al pastor Nelson o a nosotros y con gusto le atenderemos. El Señor los bendiga.